Mateo 25, verso 14, y vamos a leer un par de versículos y vamos a estar entrando a la enseñanza de esta noche. Dice la escritura en Mateo capítulo 25, verso 14, y leemos algunos versos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero esta noche poder compartir una enseñanza, ¿verdad? Y esta enseñanza tiene que ver con lo que hemos venido aprendiendo en los últimos días. Dijimos que este mes vamos a estar hablando algunas enseñanzas que tienen que ver con mayordomía, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que el Señor espera que tú y yo seamos buenos mayordomos. Y yo quiero comenzar diciendo una cosa en base a lo que está en esta escritura, y es que Dios confía más al que sabe administrar lo que ya tiene, y no va a confiar más en el que no sabe administrar lo que ya tiene. Lo vuelvo a repetir: Dios confía más en el que sabe administrar lo que ya tiene, pero no confía igual en aquel que no sabe administrar lo que tiene. La palabra nos enseña en esta parábola que Jesús cuenta esta historia y les dice a los discípulos, ¿verdad?, que un hacendado se va por un tiempo y a uno le deja 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Pero dice la palabra que les dejó conforme a su capacidad. Dios nos va a dar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a confiar conforme a nuestra capacidad. Pero ¿cómo Dios nos va a confiar más? Si administramos, cuidamos y multiplicamos lo que tenemos. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha confiado una unción, pero esa unción, ese talento, esa habilidad no va a crecer más si no cuidamos y administramos lo que hoy tenemos. Necesitamos trabajar lo que Dios nos ha confiado. En este caso, estos talentos habla de dinero. Muchos dicen que es de habilidades, pero la Biblia no es lo que enseña en este pasaje. Porque dice que cuando regresó, le dijo: ¿por qué no le diste lo mío a los banqueros? Un talento, una habilidad no se pone en el banco.
No, a menos que trabajes en el banco y seas buen contador y pones ahí a trabajar tus talentos. Pero le dice: ¿por qué no lo diste a los banqueros? Y cuando yo regresara, tenía lo que es mío con los intereses. Entonces aquí, en este pasaje, sí está hablando de dinero. Sí está hablando de lo que le confió este amo a sus siervos. Y es que la clave para que tú y yo tengamos más de Dios no es pedirle más a Dios, sino el cómo administramos lo que ya tenemos. Y esto no tiene que ver solamente con finanzas, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Dijimos que vamos a estar hablando acerca de mayordomía. Mayordomía del tiempo, mayordomía de los talentos, de los dones, de nuestras finanzas. Cómo Dios nos va a confiar más cuidando lo que tenemos. Y no solamente cuidando, multiplicando lo que tenemos. Yo pregunto, ¿verdad? Si usted es un empresario y usted, esto es típico en algunas compañías, sobre todo de ventas, cuando se gana por comisión. Hay negocios donde los vendedores trabajan por comisión. ¿Quién crees que va a ganar más? ¿El que le eche más ganas y venda más? ¿O aquel que dice: nada, pues me conformo con la parte que me den nada más por presentarme en la oficina? Va a ganar el que trabaje más, el que lo multiplique. ¿Y qué pasa al rato? Uno dice: no, es que es consentido de los jefes. No, es que está multiplicando lo que se le ha confiado. Está produciendo más en lo que se le ha confiado. Por eso el negocio de las ventas, no todo mundo quiere entrar, sobre todo cuando se trabaja por comisión. ¿Por qué? Porque muchas gentes prefieren tener un salario fijo y decir: yo ya sé lo que me voy a ganar por semana. Pero los que en alguna ocasión hemos trabajado bajo comisión, sabemos que en la medida que uno se esfuerza es la medida en que uno va a ganar. Yo les he contado que hace tiempo trabajaba en una compañía vendiendo seguros médicos. Bueno, una especie de seguro médico que era una membresía. Y le doy gracias a Dios porque yo no sé cómo, pero cada mes rebasábamos la meta del mes anterior. Y rebasábamos y rebasábamos. Y fueron los primeros años de ministerio donde estaba en el trabajo de tiempo completo. Y yo decía: Señor, ¿cómo le hago? Porque mis jefes allá fueron muy ¿cómo es la palabra? Muy conscientes de que estaba en el ministerio y muchas veces tenía que salir del trabajo. A veces pedía permisos y no quería que esos permisos que me daban afectaran mi rendimiento en el trabajo. Pero Dios se encargó de que cada mes la meta rebasara, o los ingresos del siguiente mes rebasaran lo del mes anterior. Los más de 4 años que Dios me permitió trabajar ahí, nunca hubo un mes que fuera menor que el mes anterior. Siempre 30, 40, 50, $100, pero rebasaban el mes anterior. Cuando yo entro ahí, se recibe una cierta cantidad de dinero. Y cuando termino de ese trabajo, el ingreso anual era como 7, 8 veces más de cuando me tocó entrar y recibir el negocio. ¿Fue por mis habilidades? No, fue por la gracia de Dios. Pero también fue porque le estuve pidiendo: Señor, no me permitas que el rendimiento se vea menguar, sino que crezca. Cuando confiamos en Dios, nuestras habilidades, nuestros talentos, pero lo ponemos a Él en primer lugar, Él se va a encargar de proveerte. Él se va a encargar de multiplicarte lo que Él te ha confiado, lo que Él ha puesto en tus manos. Entonces la clave no es siempre pedirle más a Dios: Señor, dame más, Señor, bendíceme más. Sí, tenemos que pedirle, pero la manera en que Dios nos va a bendecir más es qué estamos haciendo con lo que Él ya nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él ya ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con el talento, con el don, con las finanzas que ya nos confió? Este mes estamos en el mes de primicias. Yo espero que tú puedas en verdad atesorar en tu mente y corazón y creerle a la palabra del poder que desata la bendición de las primicias, del poder que desata la bendición de ser fiel a Dios en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Los que hemos creído esta palabra de hace años, hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios ha bendecido, cómo Dios ha multiplicado. Y de eso se trata, de que dice la palabra
en el pasaje que leímos, que por un tiempo se fue. Dice, pero después regresó a hacer cuentas con sus trabajadores. Regresó para hacer cuentas. Dice en el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día el Señor va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Va a venir a arreglar cuentas contigo. Y no podrás decir, es que mi líder, es que el pastor, es que la pastora. No, va a arreglar cuentas contigo. Nos va a pedir cuentas a cada uno de manera personal. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Fue la pregunta para los tres. ¿Qué hiciste con lo que te di? El que tenía 5, mira, lo trabajé, me diste 5, aquí tienes otros 5 más. El que le dio 2, mira, me diste 2, los trabajé, aquí tienes otros 2 más. Pero mira cómo contesta el que se le dio 1. Dice, yo sabía que era siervo. Dice el verso 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate cómo comienza a excusarse. Dice, yo sé que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Yo me pregunto, ¿en verdad esto es cierto? Porque si esto es cierto, entonces ¿cómo fue que le dio un talento? O sea, le puso en sus manos un talento. No es que él venía a cosechar donde no sembró. Él sembró un talento en ese hombre. Y luego dice, es que ciegas donde no sembraste. Y luego continúa diciendo el verso, dice, y recoges donde no esparciste. La excusa no va a funcionar delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? Quizás podemos pensar que no pidió ser mayordomo este hombre. Quizás tú y yo podemos pensar, es que yo no pedí ser mayordomo. Pero todos somos mayordomos de algo. Tú eres mayordomo en tu casa quizás, pero eres mayordomo también de tu cuerpo, de tu alma, de tu salud, del dinero que se pone en tus manos, de tu trabajo, de tus hijos, del ministerio que se te ha confiado, de los dones, de talentos, de los recursos. Todos somos mayordomos de algo. ¿Qué significa ser mayordomo? Un administrador. Todo lo que tenemos, dice la palabra, es de Él y para Él. Todo lo que tenemos, pero Dios nos permite administrar. Cuando nosotros somos fieles en nuestro diezmo, la palabra nos enseña que Él nos confía el 90 y el 90 queda bendecido cuando somos fieles. Pero ese 90 lo tenemos que administrar, lo tenemos que cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo administramos? Porque ¿qué estamos haciendo con lo que ya se te ha confiado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Pero también cómo estamos cuidando nuestras finanzas. ¿Cómo estamos cuidando lo que Dios nos ha confiado? El talento, el don. Yo recuerdo hace varios años atrás, donde estaba sirviendo en una iglesia, en un ministerio. Normalmente había líderes, como todas las iglesias, líderes, servidores, etcétera. Y yo desde hace años llevo observando esto. Y esto no es general, pero de repente se da en algunas personas. Cuando uno está en un ministerio y uno no aprende a sembrar, aún en el propio ministerio en el que uno está. Hay veces que uno va a sembrar y uno no va a decir, yo compré una soda porque nos íbamos a reunir, o yo compré por decir un cable, o compré un paquete de hojas. Pero Dios sí lo mira. Dios mira cuando sembramos. Y sabes que cuando tú y yo sembramos en lo que Dios nos ha confiado, el día de mañana Dios nos provee más. Dios nos provee más. Yo recuerdo hace años en esa temporada, a veces llegaban ahí, ¿verdad?, a pedir que se les regresara lo de un paquetito de hojas, $3-4. Compré un paquete de hojas para el ministerio, aquí está el recibo. Y pedían los $3-4. Aunque no lo crea. Ahora sí que, como dice aquel programa de televisión, aunque usted no lo crea. Pero cuando hemos aprendido a sembrar, Dios nos multiplica más.
Dios nos multiplica más. Yo he contado que cuando yo llegué a esta ciudad, a Memphis, yo venía con un equipo. Yo traía como 7 computadoras, como 6 cámaras de video, y porque me dedicaba a hacer eso en la ciudad donde estaba. Hacíamos circuitos cerrados de televisión, no como ahora todo es más fácil. Antes teníamos que tirar cables, poner monitores, poner mixers grandes, todo un sistema de cableados para poder grabar. Ahora todo se hace por Wi-Fi. Es más sencillo, por Wi-Fi, como dicen por ahí, ¿va? Y cuando llego a esta ciudad, voy conociendo diferentes ministerios, y Dios me va poniendo en el corazón: siembra aquí, siembra acá, siembra allá. Fui sembrando computadora por computadora, cámara por cámara, al tiempo que me quedé sin ni una cámara y sin ni una computadora. Recuerdo haber llevado a un ministro en una ocasión a una iglesia. Lo llevé porque había llegado a la ciudad a predicar, y me enviaron a llevarlo a esa iglesia. Cuando llego a esa iglesia, el Señor pone en mi corazón: siembra tu laptop. Y la traía yo en la mochila. Muchos que me conocen saben que siempre ando como las tortugas ninja, con el caparazón atrás, mi mochila. Y traía yo mi laptop. Había invertido mucho en esa laptop, y Dios me dice: siémbrala. Cuando pude, simplemente respaldé todo en un disco duro, la borré y la sembré. Al tiempo Dios me bendijo más. No estoy diciendo que uno lo hace en locura, pero cuando uno a veces en locura dice: Señor, yo creo en tu palabra y yo lo voy a hacer. Pero hay cosas que Dios pone en el corazón, que si nosotros nos rehusamos a obedecer a la palabra de Dios, entonces retenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay momentos específicos donde Dios te va a dar una palabra y te va a decir: bendice a tal persona, siembra, da. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado, con lo que nos ha confiado? No, quizás en el corazón de un buen mayordomo. Esto es importante. En el corazón de un buen mayordomo no está en todo lo que tienes. Escucha, porque esta frase a mí cuando yo la leía, me llamó mucho la atención. El corazón de un buen mayordomo no está en lo que tienes, sino en tu relación con el dueño de todas las cosas. Nuestro corazón no tiene que estar en lo que Dios nos puede dar o confiar en nuestras manos, sino en la relación que tenemos con Él. Yo veía un documental de cómo en países árabes, ¿verdad?, hay muchos gobernantes, reyes, jeques que le llaman. Y había el caso, me llamó la atención, de un latinoamericano que estaba trabajando para unos reyes. Y lo entrevistan a este latinoamericano, y creo que era de Argentina. Y él comienza a hablar y decir: bueno, es que mi labor, dice, los reyes me han confiado todo. Dice: yo soy el encargado de esta área, tengo acceso, entrada y todo. Y se ve cómo los reyes se acercan a él, le confían, le hablan, y él tranquilo, lo saludan fuera de todo protocolo que hacen con otros tipos de personas. ¿Por qué? Porque él tenía la cercanía, la relación diaria. Y cuando tú y yo tenemos esa comunión con Dios, no vamos a estar dependiendo de lo que Él nos ha confiado, ni pidiendo que nos dé algo que no hemos podido administrar, sino que Él mira nuestro corazón y Él te confía más. Él va confiando más. Por eso esto debe de estar en nuestro corazón, la mayordomía. ¿Cómo podemos obtener más de Dios? Cuando nosotros sabemos administrar los recursos de Dios. Cada uno de los creyentes es mayordomo o administrador de lo que posee. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro dice: como buenos administradores. ¿Qué te ha confiado Dios? Finanzas, ministerio, dones. ¿Qué es lo que Dios ha confiado en nuestras manos? Tú y yo somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos ha confiado. Este año no podemos entrar o seguir, más bien, porque ya estamos dentro de este año. No podemos avanzar o adentrarnos más en este año
con una mentalidad de que Dios no nos ha bendecido. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Él te ha guardado de todo peligro. Él te ha guardado de todo mal. Él ha guardado tu salud. Él te ha guardado en la calle. Él te ha guardado en el trabajo. Él te ha guardado en tu casa. Pero Él nos ha confiado. Y dado que de Dios es toda bendición, nosotros debemos reconocer que todo es de Él. Todo es de Él. Mayordomía es la práctica de la distribución proporcional, o más bien el cuidado de lo que nos ha sido confiado. Nuestro tiempo, habilidades, posesiones materiales, basados en la convicción de que todo lo que tenemos es de Dios. Dios te ha bendecido. Dice la palabra que Dios no añade tristeza alguna con sus bendiciones. Por lo tanto, hay varias áreas de nuestra vida donde Dios nos ha bendecido, pero quiero hablarte de 5 áreas en las que tú y yo somos responsables de dar cuenta delante de Dios, según las Escrituras. Son varias, pero hoy quiero hablar solamente de 5 principales, que somos responsables delante de Dios y vamos a dar cuenta. Número 1, somos responsables de nuestra vida, lo que ya has recibido. Si tú estás vivo, estás viva, ¿qué estás haciendo con tu vida? Número 2, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Dice la palabra que debemos administrar nuestro tiempo, discerniendo bien los tiempos. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo muchas veces dedicamos a redes sociales, a ver televisión? ¿Cuánto tiempo dedicamos a cosas que son banales? Y no digo que no veas televisión, no digo que no estés en redes sociales. Lo que digo es que muchas veces decimos no tener tiempo, pero cuando nos damos cuenta hemos desperdiciado mucho tiempo o invertido mucho tiempo en cosas que son banales. Una cosa es que de vez en cuando, una vez a la semana, ¿verdad?, te sientes y a lo mejor veas un programa con tu familia, con tus hijos, una caricatura. Pero otra cosa es que dediquemos 3, 4 horas diarias frente al televisor en lo que sea, en cualquier cosa, pero ahí frente a la pantalla. Y después decimos, es que no tengo tiempo. Yo he dicho que todos los teléfonos hoy en día tienen un temporizador. Si tú vas a los settings, a las aplicaciones, a las configuraciones del teléfono, hay algo que se llama el screen timer, el tiempo de pantalla. Y ahí te puedes dar, yo me doy cuenta cuánto tiempo. Ahí te dice, bueno, en redes sociales tantas horas, en aplicaciones de producción tantas horas. Y ahí nos va marcando el teléfono. Practícalo una semana. No lo hagas diario. Deja que llegue el sábado. Y el sábado revisa cómo invertiste tu tiempo durante la semana. Y te vas a dar cuenta, ay Dios, me metí 1 hora diaria a Facebook, a TikTok, iba a decir a Amazon. No, ¿cómo se llama la otra? No, la aplicación de redes sociales, Instagram. Bueno, Amazon también va, porque a veces hay uno, sí, pero a veces uno no compra nada. Ahí se la pone uno a estar viendo y viendo y viendo y viendo, y tiene uno 20 cosas en el carrito, y ahí llevan 20 días en el carrito y uno no compra. Pero se la pasa uno viendo y viendo y viendo y viendo. Entonces, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Somos responsables. Ahora, yo sé que muchos usan aplicaciones de Biblia en sus teléfonos. Revísala cuánto tiempo estuviste leyendo la Biblia en tu teléfono. ¿Cuánto tiempo estuviste leyendo libros en tu teléfono? Yo no sé, a algunos nos gustan los libros digitales hoy en día. A mí me gusta el libro de papel. Me encanta el libro de papel. Pero muchas veces se me hace más práctico los libros digitales. Si ese libro en papel lo encuentro en digital, lo compro más en digital, porque donde quiera que vaya yo lo voy conmigo. De hecho, en mis dispositivos tengo más de 100 libros. Más de 100 libros. Y los voy leyendo. Ya la gran mayoría los he leído. Otros los tengo ahí en espera. Y ahí me dice cuánto tiempo en la semana leí. Es más, el mismo dispositivo me va diciendo, la aplicación, cumpliste tu meta diaria de tiempo leyendo. Y otros dicen, no has hecho nada. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Número 3, somos responsables delante de Dios de nuestros talentos.
¿Qué has hecho con el don, con la habilidad, con el talento que Dios te ha dado? Hoy en día queremos todo darlo al trabajo y muy poco a Dios. A Dios muchas veces le damos nuestro cansancio, nuestro agotamiento. Venimos a la casa del Señor y ya venimos casi desinflados. Señor, te alabo, tú sabes, Padre. Pero dice la palabra en el Salmo 100: entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, cuando usted venga a la casa de Dios, quítese desde allá, desde el parking, la maleta del cansancio y diga: bueno, yo vengo a adorar a Dios. Y va a ver que cuando usted viene y levanta sus manos, dice ese canto, ¿verdad? Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y si cuando levanto mis manos comienzo a sentir. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a nuestro trabajo le damos toda la energía, pero a Dios le damos lo que nos sobra. ¿Qué estamos haciendo con los talentos, con los dones? En el trabajo sembramos toda la habilidad, somos creativos, llegamos temprano, pero para la casa de Dios, Dios sabe. Dios sabe. Sí, Dios sabe que no le estamos dando lo mejor. Y a Dios se le da la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Lo mejor que puedas darle con lo que tienes hoy. Porque muchas veces la excelencia, yo he contado muchas veces, y a lo mejor he sido monotemático en esto, pero cuando estaba en mi pueblo la economía no era tan fácil, sobre todo en aquellos tiempos. Y yo recuerdo que había un guitarrista que tenía, siempre dicho que tenía una guitarra chimuela. Casi siempre le faltaba una cuerda, porque no era fácil comprar cuerdas. Había que estarlas estirando ahí y haciendo, y cuando se reventaban, pues ni modo, a seguir tocando sin una cuerda. Pero lo mejor que podíamos en muchas ocasiones era la guitarra chimuela. Pero ahí estábamos adorando a Dios con guitarra chimuela. En otro tiempo se sumó otro músico al ministerio y traía lo que le llaman las claves, ¿sabe? Los dos palitos, ta, ta, ta. Y ahora ya había guitarra chimuela y palitos para adorar a Dios. Y muchas veces pensamos que la excelencia son buenas luces, buen sonido, un proyector. Todo eso son instrumentos, son herramientas. Pero aún así, si no le damos la excelencia a Dios con lo que tenemos, entonces no le estamos dando la excelencia. ¿Qué es lo mejor para Dios? Nuestros talentos. ¿Qué talentos tienes? ¿Qué creatividad tienes? Hasta el día de hoy yo sigo imprimiendo sobres aquí, diseñando y todo eso. Y eso no lo hago desde ahora. En la iglesia de mi pueblo yo construía los sobres. De cada hoja hacía sobres. Y a máquina, ¿recuerdan algunos la máquina de escribir? ¿O ya nacieron de Justin Bieber para acá? La máquina de escribir. Construía yo los sobres, los pegaba y ahí les ponía los nombres a máquina. Les ponía lo que ustedes miran ahí impreso a impresora hoy en día. Antes era a máquina de escribir. Uno por uno. Uno por uno. Tenía ciertas habilidades. Siempre me ha gustado que si para mi Señor es lo mejor, si para el mundo mucha gente se esfuerza por hacer lo mejor, ¿cómo no nos vamos a esforzar para dar lo mejor a nuestro Señor? Yo sé que ahorita estamos en ayuno, pero si para el mundo, si para nuestro trabajo nos levantamos, desayunamos, nos tomamos una buena taza de café para llegar con energía, ¿cómo no vamos a llegar con energía a la casa de Dios? ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a exaltar? ¿Cómo no vamos a llegar temprano? Si llegamos temprano a nuestro trabajo, ¿cómo no vamos a llegar temprano a la casa del Señor? No hay ningún amén, aleluya. ¿Alguien me puede dar un amén a eso? Le vamos a dar lo mejor a Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? Número 4, somos responsables delante de Dios de nuestras posesiones, lo que se te ha confiado. ¿Sabe? A lo largo de mis años de cristiano, muchas veces he escuchado frases como: si yo tuviera tal cosa, Dios sabe que le serviría mejor. Y en varias ocasiones escuché esto: si Dios me diera un auto, yo pasaría por los que no pueden llegar a la iglesia. Y he visto a varios en mis años de cristiano que Dios les ha dado un auto y luego no pasan por nadie para traerlo a la iglesia porque les ensucian el auto.
No, es que me ensucian el auto. Pues no querías un auto para que pudieras recoger a los que no pueden llegar. Pero muchas veces queremos, no, si Dios me diera un trabajo, yo pudiera sembrar. No, si Dios me bendijera, si Dios esto. Y Dios nos concede lo que pedimos. Pero muchas veces se nos olvida. Si Dios me concediera llegar al norte, aleluya. Y llegamos al norte y luego nos olvidamos de las promesas que hicimos en el camino. Nos olvidamos de lo que le hemos prometido a Dios en nuestra vida de cristiano. Si Dios me sanara en esta área, yo le serviría. Si Dios me proveyera en esta área, yo sembraría. Somos responsables de lo que Dios nos ha confiado. Nuestras posesiones. ¿Qué Dios te ha confiado en tus manos? ¿Qué herramientas materiales te ha confiado en tus manos? ¿Sabe? Usted mira aquí que usamos teléfonos para poder transmitir y grabar. Yo le he dicho a mis hijos, y le he dicho sobre todo a los de multimedia cuando están ahí, les digo, si yo requiero tu teléfono, ¿me lo vas a prestar para ponerlo en el tripié? Y muchas veces me lo han soltado, otras veces no. Pero lo que quiero decir es, aún nuestros recursos materiales, ¿qué responsables estamos siendo para usarlos para el Señor? ¿Cómo estamos siendo responsables? ¿Cómo estamos cuidando lo que es del Señor? ¿Cómo estamos cuidando lo que es en la casa del Señor? ¿Cómo estamos cuidando las instalaciones, las sillas? ¿Sabe que muchas veces los que limpian se han encontrado hasta chicles debajo de las sillas? Yo pregunto, ¿a poco el chicle te lo quitas y lo metes debajo de los sillones en tu casa? Yo no creo que se haga eso en nuestras casas, pero en la iglesia muchas veces lo hacemos. ¿Cómo estamos cuidando lo que Dios nos ha confiado? Las bendiciones que Dios nos ha confiado. Número 4, nuestras posesiones. Esas posesiones que Dios te ha dado. ¿Estás dispuesta a seguir invirtiendo tus posesiones en Dios? Si Dios te las pidiera, si Dios te dijera, siembra, da, ayuda, regala esto que tienes a alguien, ¿cómo le haríamos nosotros? Y número 5, somos responsables delante de Dios de nuestras finanzas. Vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestras finanzas. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Sabes que la palabra nos enseña que el 90 es nuestro y el 10 es de Él? Del 100 que ganamos. ¿Cómo estamos siendo obedientes a esta palabra? Dios espera, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios en el libro de Malaquía llama ladrón a quien no es fiel en esa área. Dice, dice, me habéis robado. Dios le dice, me habéis robado. Y el pueblo responde, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en los diezmos y las ofrendas. Y no les y lo que sigue después es muy fuerte. Lo que sigue después, cuando dice Dios, me habéis robado, dice, malditos sois con maldición. Es una de las pocas veces que usted va a ver en la escritura a Dios maldiciendo. Y maldecir, no estoy diciendo que está hablando grosería, sino que está declarando, ¿verdad? Ahí de que no va a haber bendición cuando no somos fieles a Dios. Yo te pregunto, ¿tú quieres vivir en bendición o en maldición? Yo he contado esta historia y algunos lo van a recordar, que en una ocasión llegó un evangelista a una ciudad y mandaron a un hermano a recogerlo al aeropuerto. Y llega con sus maletas y todo, ¿verdad? Y saluda al hermano que envió. Ahí estaba con un papelito y su nombre. Mi hermano, Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Mire, a mí me envió el pastor para recogerlo a usted. Y dice el evangelista que llegó, dice, necesito ir al baño, le encargo mis cosas. Y se da la vuelta y comienza a caminar hacia el baño. Y de repente reacciona y dice, hermano, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le dice, sí, claro que sí. Dice, ¿usted diezma en su iglesia? Y se quedó el hermano, dice, cuenta la historia que se quedó sacado de onda, que el evangelista le hubiera preguntado si él diezmaba. Y le dice, ¿por qué? Y le responde el evangelista, porque si usted no diezma y le roba a Dios, ¿cuánto más me podrá robar a mí? Mejor me llevo mi maleta al baño. Parece algo de chiste, pero si le robamos a Dios, ¿cómo no podemos robar en otras áreas?
Y yo creo que este año es un año de multiplicación, es un año de expansión, es un año en donde Dios nos va a bendecir de una manera como no has visto las bendiciones antes. Pero las bendiciones no van a llegar sin los principios de bendición. La Biblia habla de principios de bendición. Por eso muchas veces el evangelio de prosperidad ha dañado a tanta gente, ha dañado tantos corazones, porque solamente se habla de dar, de sembrar, pero no se enseñan los principios. Sabes que hay gente que puede sembrar 3,000, 4,000 en un día de un evento, pero el resto del año no es fiel con sus diezmos. Dios no va a bendecir a esa persona solo porque dio 1,000 en un ministerio. Dios va a bendecir la obediencia. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si su jefe un día en el trabajo, en el año, usted dice: jefe, yo vine a trabajar y hoy me quedo 3 días trabajando seguido, pero no espere que yo esté aquí el resto del año? ¿Qué va a pasar con ese jefe? ¿Qué cree usted que le diría a su jefe a usted? Si dijera: te trabajo 3 días seguidos, pero el resto del año nada más quiero que tú me des mi cheque. ¿Qué va a decir el jefe? Espérame, para que tú cobres un cheque tú necesitas estar aquí de manera continua. Es la manera en que Dios nos bendice, cuando somos fieles a la palabra, cuando tú y yo somos obedientes a lo que Él nos dice en su palabra. Iglesia, es tiempo de obedecer a la palabra. Estos principios son principios de bendición. Dios dice: el pueblo me ha robado. Y yo sé que ninguno de nosotros queremos ser ladrones. Y si le hemos robado una vez al Señor, es tiempo de ponernos al tanto. Es tiempo de decir: Señor, yo no te quiero robar más. Yo no quiero ser más ratero. Yo no quiero quitar lo que es tuyo. Un principio: cuando usted ha creído en la obediencia de la siembra, cuando usted ha creído en la obediencia del diezmo, mire, usted puede ver que Dios es fiel. Usted puede ver que Dios es fiel. Puede pasar temporadas difíciles, pero nunca Dios le va a dejar de proveer. La promesa de Dios dice que tú prestarás y no tendrás que pedir prestado. Yo entiendo que todos en algún momento hemos pedido prestado, en algún momento, pero no podemos vivir toda la vida pidiendo prestado. Es una promesa de Dios. Dice: tú tendrás para bendecir, tendrás para dar a otros. Pero todo comienza con principios de bendición. Yo te pregunto, ¿tú quieres que tus hijos sean bendecidos? Tenemos nosotros que mostrarles, tenemos nosotros que enseñarles, modelarles que somos fieles a esto, que somos fieles a la palabra de Dios. Y quizás tus hijos hoy en día no puedan ofrendar, pero dice la palabra que aún Job ofrecía ofrendas y holocausto a Dios a nombre de sus hijos. Cuando tú y yo sembramos, estamos sembrando para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Somos responsables delante de Dios de 5 puntos que hablamos hoy: de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, nuestras posesiones y nuestras finanzas. La palabra enseña que cuando tú y yo obedecemos a los principios, Dios es fiel a su palabra. Una de las primeras razones o primeras causas que llevó al pueblo de Israel cuando Josué ya fue el sucesor de Moisés, lo llevó a la derrota, fue que el pueblo puso más la mirada en las posesiones que en Dios. Dice que ellos codiciaron el oro y la plata. Eso está en Josué capítulo 7 verso 20 y 21. Y dice que en el campamento el pueblo agarró mantos, plata, oro, porque dijeron: esto nos va a ayudar, esto va a ser bueno. Y no es que las finanzas sean malas. El asunto es cuando ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en alguien más que no sea Dios. De hecho, Jesús mismo lo dijo: uno no puede servir a 2 señores. A Dios, ¿y cuál es el otro amo? Dios puso al dinero como un amo. No puso ni siquiera al diablo, puso al dinero. El dinero o lo usamos, o el dinero nos usa a nosotros.
Y como yo suelo decir, mucha gente, en algunos casos, en mis años de cristiano, en una ocasión me dijeron: pastor, pero es que a mí no me mueve el dinero. Le dije: sí, sí te mueve el dinero. No, la Biblia enseña que nada más a los ricos, que es más difícil que un rico. Dije: no, espérame. Si tú eres de los que prefieres trabajar en un día que tienes que congregarte solo por ganarte unos pesos, yo entiendo, y esto es entendible, que hay temporadas donde el trabajo es mucho y a veces toca trabajar. Pero lo que yo digo es, cuando en el corazón está: no, es que no puedo ir porque tengo que, este dinero me va a servir, y ponemos la mirada en el dinero y no en Dios, estamos amando el dinero. Cuando descuidamos nuestra familia, nuestra relación con Dios, por encima ponemos al dinero, se convierte en ese pecado que le tocó vivir a aquel hombre llamado Simón, que trató de con dinero comprar los dones de Dios. Cuando fue con Pedro y les dice: impónganme las manos, yo estoy dispuesto a pagar para que lo que ustedes hacen yo pueda también poner mis manos y la gente reciba el Espíritu. Y le dijo: tu dinero perezca contigo. Porque muchas veces pensamos que podemos comprar con dinero lo que es gratis, lo que es en obediencia a Dios. Dios nos enseña acerca de la bendición que Él desata en la siembra. La bendición que Dios desata cuando somos fieles a lo que es de Él. Iglesia, Dios nos enseña en la palabra, el pasaje que leímos de Mateo, dice que Él nos dio conforme a nuestra capacidad. Pero Él no nos va a dar, no nos va a dejar sin nada que darnos. Él ya nos ha dado algo. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Él ya nos ha confiado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos ha confiado? ¿Cómo vamos a usar? ¿Cómo vamos a organizar? Porque el propósito de Dios es bendecirnos, no es quitarnos, es ver dónde está nuestro corazón. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas veces pensamos que no podemos diezmar porque tenemos que pagar primero las cosas. No, lo de Dios es primero. Una de las cosas que en nuestro hogar hemos aprendido es que no importa si está un bill, primero es lo de Dios, y después vemos cómo resolvemos lo del bill. No estoy hablando de ser irresponsables. Lo que estoy hablando es que cuando confiamos en Dios, Dios te va a bendecir. Y al día de hoy, Dios nunca nos ha dejado sin pagar un bill. Él siempre ha provisto. Aún en la iglesia, Él siempre ha provisto. Los primeros 5 días del mes tenemos que pagar el mortgage de la iglesia. Y no es fácil, iglesia. Usted sabe que no es poquito dinero el que se está dando cada mes. Y a veces estamos: Señor, ¿cómo? Señor, ¿de dónde? Y Dios se encarga de proveer. Cuando menos nos damos cuenta, no sabemos cómo, pero Dios se encarga de proveer. Yo les leí una estadística hace tiempo, y póngase de pie y termino. Y esa estadística decía, sobre todo aquí en los Estados Unidos, pero son esos números, pero pareciera que en nuestros países la cifra todavía es más baja. Dice que del 100% de la gente que se congrega en una iglesia, que trabajan, alrededor del 8 al 12% solo son fieles en sus diezmos. Fieles. No significa que hoy di mi diezmo y el próximo mes doy el que sigue. No, si 4 cheques nos llegaron en el mes, la fidelidad habla de ser fiel en cada uno de ellos. Del 8 al 12%. Yo me pregunto, ¿en qué categoría estamos tú y yo? ¿Dentro del 8 al 12 o dentro del 88% que no le estamos siendo fiel a Dios? Y cuando hablo de ser fiel, es la constancia. Es de que tú sabes que cuando te llegó tu provisión, hay un 90% que es tuyo y el otro es de Dios. Dios te va a bendecir, iglesia. Créele a la palabra. Dios va a bendecir tus finanzas. Cuando hemos confiado en la palabra de Dios, mira, te vas a sorprender de cómo Dios bendice. Te vas a sorprender.
de cómo Dios multiplica las bendiciones en nuestras manos. No se trata de pedirle más a Dios, se trata de ser administradores y buenos mayordomos con lo que hoy tenemos. Y dice la palabra que Él se va a encargar de darnos más. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. ¿Cuántos queremos ser fiel a Dios? ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga más? Cuando mi esposa lo ha contado, cuando yo trabajaba en ese lugar y veía yo las cantidades de finanzas entrando por esa membresía que vendía, que me tocaba vender, y decía: Señor, ¿cuándo me vas a permitir administrar estas cantidades de dinero? Todavía no llego ahí, falta todavía. Pero yo les digo una cosa: Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Porque hasta el día de hoy Él nunca nos ha dejado, ni como familia ni como iglesia. Y Él nunca te va a dejar si ponemos a Dios en primer lugar. Él es fiel a su palabra. Él no puede mentir, dice la Escritura. Pero depende de nosotros. ¿Cómo estamos siendo fieles a lo que Dios nos ha confiado?